Que el buen Dios se muestre favorable a tus circunstancias en este tiempo. Que sea Él siendo el Dios que provee todo lo necesario para salir adelante. Que extienda su mano maravillosa, poderosa hacia ti y te levante y te guíe por sendas de amor, de misericordia y de justicia. Estamos en la carta a los romanos, en el capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 12. La palabra de Dios dice así: Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolor, con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardaremos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Vamos a hacer un corte. Vamos a tener una reflexión a partir del versículo 12 de esta carta, capítulo 8, 12, eh, y vamos a quedarnos hasta el versículo 18. Dios bendiga esta maravillosa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, aquí nos encontramos con una palabra que dice o propone a quién te debes. O vamos a decirlo en términos de Pablo, ¿a quién le debes? ¿A quién le debemos? ¿A quién somos deudores? Sí, esta palabra es muy llamativa, ¿no? Porque Pablo habla de una deuda, no hace énfasis en ella, pero habla de una deuda. Y dice que Jesús de una u otra manera nos muestra que Jesús pagó esa deuda. La deuda que teníamos por causa del pecado de la humanidad. Jesús la pagó. Entonces ya no somos deudores al mundo. Ya no somos deudores al pecado. Ahora somos deudores, entre comillas, por así decirlo, de Cristo. Pablo lo dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne. Ya no puedes seguir sirviendo al pecado. Ya no puedes seguir sirviendo a la carne. Ya no puedes seguir viviendo conforme a los deseos de la carne. Como si fueses un animal.
como si fueses una persona natural, como si estuvieses poseído, encadenado por Satanás. Sí, el apóstol Santiago lo dice abiertamente en su carta, que hay comportamientos en los seres humanos, en los que no son de Cristo, que evidencian su naturaleza natural, animal y diabólica. Y entonces Pablo en esta carta le dice a la iglesia, le dice abiertamente, ustedes ya no son deudores, nosotros ya no le debemos nada al mundo, a la carne, al pecado. Jesús pagó la deuda. ¿Y qué precio tan alto que tuvo que pagar? Así que ya no estamos obligados a vivir conformes a los apetitos de la carne, conforme a los deseos de la carne. Ya no estamos obligados, ya no estamos sujetos a ella. Ahora somos deudores de Cristo. Pero esto de ser deudores, ¿para qué? Para cumplir con nuestros deberes para con Él. Siendo que Jesús pagó el precio, ahora nos corresponde a nosotros hacer lo propio, hacer lo que toca, santificándonos, no obedeciendo más a los deseos, a los apetitos de la carne. Y Pablo dice, porque si siguen viviendo, si seguimos viviendo bajo el manto del pecado, bajo la atmósfera carnal, natural, animal, diabólica, pues sin lugar a dudas hay un destino final triste. Sí, Pablo lo dice así, te aseguro que morirás. Pero esto de morir no se refiere al ciclo natural de la vida en la tierra. Esta muerte es la muerte eterna, que no es que se muera eternamente, es que la muerte es estar separado de Dios. Y al estar separado de Dios, no disfrutas de la gloria de Dios. Lo único que hay para tu vida es tormento, sufrimiento, dolor, llanto. Como Jesús lo dijo, allí será el llanto y el crujir de dientes. Como lo dijo el profeta Isaías, apartado de Dios, en el lugar de condenación habrá un gusano que nunca muere. Habrá solo ansiedad, desesperación, tormento, sufrimiento y dolor. Oh, no lo digo yo. Es una revisión general de las Sagradas Escrituras. Y Pablo dice, mas si viven por el Espíritu. Si vivir por el Espíritu es si se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios tiene un lugar en sus vidas. Si realmente hay comunión entre el Espíritu Santo y tú. Si realmente tu espíritu está alineado con el Espíritu de Dios. Sin lugar a dudas, las obras de la carne no te controlarán, no te dominarán. Bueno, y en lugar de morir, viviréis. Es decir, no estarás separado de la gloria de Dios, no estarás apartado de Dios. Insisto, en la muerte a la cual se refiere Pablo aquí, cuando se habla de muerte eterna, no es que la persona muera. No, es que queda separado eternamente de Dios para estar en un sufrimiento eterno. Óigalo bien, en un sufrimiento perpetuo. Pero Pablo dice,
que si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, apartándonos de todas las obras de la carne, vamos a vivir. Y este vivir es estar en el seno del Padre. Es estar en la presencia del Eterno, del Santo de Israel, del León de Judá, del Anciano de Días, del Elohim, del Shaddai, de Adonai. Resumamos todo eso. Es estar en la presencia de Hashem. Óigalo bien, mi amado. Qué tremendo. Ahora Pablo introduce un nuevo concepto. Y al introducirlo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. No los que se guían por la ley. No los legalistas. No los que tienen apariencia de ser, pero no son. Los que realmente están guiados por el Espíritu Santo. Estos son los hijos de Dios. Y aquí se abre el debate. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, sabemos que hay unos hijos elegidos de parte de Dios, es del pueblo judío. Y hay otros hijos de adopción mediante la fe en Cristo Jesús, lo dice el Evangelio según San Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el privilegio, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que mediante la fe en Cristo Jesús, venimos a ser hijos putativos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Sí, pero ahora Pablo deslegitima a todos aquellos que se autoproclaman, que se denominan o se etiquetan hijos de Dios, pero que no son guiados por el Espíritu Santo. Sí, ¿cuántos dicen hoy que son hijos de Dios? Creo que el 99% de la humanidad en el planeta Tierra cree ser hija de Dios, cree ser hijo de Dios. Pero Pablo está diciendo que no es así. Pablo está diciendo que esto no es cierto, que es una falacia, que es un rimero de mentira. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo, aquellos que le han dado un lugar en sus vidas al Espíritu Santo, aquellos que están en comunión con el Espíritu Santo, aquellos que tienen intimidad con el Espíritu Santo, aquellos que son amigos del Espíritu Santo, que tienen esa profunda intimidad con el Espíritu Santo, aquellos que han alineado su espíritu, han acoplado su espíritu con el Espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios. Así que de nada sirve ser circuncidado. Hoy te lo voy a decir. De nada sirve ser bautizado si realmente no tienes el don de Dios en tu vida. Si realmente no te dejas guiar por el Espíritu Santo. Si solo te dejas guiar por los deseos de la carne, por las pasiones naturales, animales, diabólicas, entonces no eres hijo de Dios. No importa a qué iglesia vayas. No importa cuánto reces, cuánto ores, no importa cuánto ofrende, cuánto des limosna, no importa cuánto diezme, no importa cuántos ritos o rituales hagas, no importa cuántas liturgias, a cuántas liturgias asistes. Si no tienes el Espíritu Santo, si no hay comunión con el Espíritu de Dios, entonces no eres hijo de Dios, así de sencillo. Ahora comprendes por qué Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre hacéis. Sí, porque ellos no tenían comunión ni intimidad con el Espíritu Santo. Ellos no se dejaban guiar del Espíritu Santo.
fundamental. Óigalo bien, porque si conoce la ley, si conoce la palabra de Dios, si has cumplido litúrgica y ritualmente con los preceptos, con las normas, con los mandamientos, con los misbah de Dios, qué bueno que lo hayas hecho. Pero si no tienes intimidad con el Espíritu Santo, entonces no eres hijo de Dios, porque Pablo lo dice, la letra mata, la letra, la ley destruye, mas el Espíritu es el que da vida. Óyelo bien, te insisto, Jesús dijo que entre los hombres Satanás tenía hijos. Es tiempo de definirte, es tiempo de ubicarte. O desarrollas intimidad con el Espíritu Santo para ser hijo legítimo de Dios, o adoptivo, como quieras que sea, o simplemente eres como aquellos que, conociendo la palabra de Dios, siendo circuncidados, cumpliendo con leyes y preceptos y normas, Jesús dijo que eran hijos de Satanás. Adoptivo o no, hijo legítimo o hijo adoptivo, tienes que saber que en las leyes romanas, ¿y por qué menciona las leyes romanas? Porque Pablo escribe esta carta a los romanos y él conocía realmente la ley de la adopción. En las leyes romanas, los hijos adoptivos tenían los mismos derechos. Luego de ser adoptados, tenían los mismos derechos que los hijos legítimos. Óyelo bien, tenían derecho a heredar. Y sin lugar a dudas, aquí no solamente vivirás al ser guiado por el Espíritu Santo, sino que también, óyelo bien, serás coheredero con Cristo Jesús. Óyelo bien, en la venida del reino de Dios. Dios te bendiga grandemente de esta mañana.